La Torre de Babel y la rebelión contra Dios. El relato de la Torre de Babel es una de las historias más antiguas de la Biblia, y su significado va mucho más allá de un simple hecho histórico. Es un reflejo de la ambición humana, el deseo de unidad, pero también de la rebeldía contra Dios. Antes de continuar, asegúrese de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. La conexión entre Babel, Babilonia y la rebelión espiritual. Desde tiempos antiguos, ciertos líderes han intentado establecer reinos independientes de la autoridad de Dios. Nimrod, mencionado en Génesis 10, 8-10, es el primer gran gobernante que buscó consolidar una civilización poderosa sin seguir el mandato divino. Cus fue el padre de Nimrod, quien llegó a ser un poderoso en la tierra. Este fue un vigoroso cazador delante del Señor. Por eso se dice, como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor. El comienzo de su reino fue Babel, luego Erec, Accad y Calne, en la tierra de Sinar. Nimrod fundó ciudades como Babel, Babilonia, Uruk, Accad y Calne, convirtiéndolas en centros de cultura, comercio y poder. Sin embargo, su ambición insaciable lo llevó a liderar un proyecto de desafío directo contra Dios, la construcción de la Torre de Babel. La Torre de Babel, un símbolo de desafío a Dios. Los habitantes de Babel decidieron construir una torre que llegara hasta los cielos, con el propósito de hacerse un nombre y evitar ser dispersados sobre la faz de la tierra. Génesis 11:4 dice, «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra». Este deseo de unidad y grandeza no estaba alineado con el plan divino. Dios había ordenado a la humanidad llenar la tierra, pero los constructores de Babel querían quedarse juntos y construir un imperio centralizado. La intervención de Dios y la confusión de las lenguas. Dios observó la creciente arrogancia del pueblo y la posibilidad de que su rebeldía se expandiera sin límites. En Génesis 11, 5-7 se describe la respuesta divina, pero el Señor bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y dijo, si ahora, como un solo pueblo con un mismo idioma han comenzado a hacer esto, entonces nada de lo que intenten hacer les será imposible. Bajemos, pues, y confundamos su idioma, para que no se entiendan entre sí. Dios confundió sus lenguas, causando desorden y separación. La construcción de la torre se detuvo, y la gente se dispersó por toda la tierra, cumpliendo así su mandato original. Babel, Babilonia y el Anticristo, la rebelión que no ha terminado. Babel y Babilonia no fueron solo ciudades antiguas, sino símbolos de rebelión espiritual. A lo largo de la Biblia, Babilonia representa una fuerza que se opone a Dios, y su influencia se extiende hasta el libro de Apocalipsis. El Anticristo, mencionado en Apocalipsis 13 y 17, parece estar conectado a la misma rebelión que comenzó en Babel, promoviendo un falso sistema de unidad mundial que busca excluir a Dios y exaltar la autoridad humana. Hoy en día, vemos cómo la humanidad sigue desafiando a Dios, repitiendo la misma actitud de Babel, buscando crear sociedades sin la guía divina y establecer su propia gloria y dominio. La lección de Babel y Babilonia. La Torre de Babel no es solo una historia del pasado, sino una advertencia atemporal. Muestra cómo el orgullo y la ambición humana pueden llevar a la destrucción cuando no están alineados con la voluntad de Dios. La historia de Nimrod y Babel nos recuerda que la verdadera unidad y el éxito solo son posibles cuando seguimos la dirección de Dios. Sin él, los esfuerzos humanos por establecer reinos y poderes terminarán en confusión y fracaso, tal como sucedió en Babel. Babilonia, un símbolo de rebelión espiritual. La ciudad de Babilonia se convirtió en un centro de idolatría, orgullo y oposición al pueblo de Dios. Durante el reinado de Nabucodonosor, Babilonia alcanzó su máxima expresión de gloria humana y poder terrenal. En Daniel 4:30, Nabucodonosor dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Esta actitud de autosuficiencia y orgullo lo llevó a ser humillado por Dios, recordándonos que ningún reino terrenal puede prevalecer contra la soberanía divina. La Babilonia profética, el sistema global de rebelión. La Biblia presenta a Babilonia como una estructura de poder que continúa en los tiempos finales. Apocalipsis 17:5 la describe como Babilonia la Grande, madre de las abominaciones de la tierra, indicando que su influencia seguirá manifestándose en el mundo. Este sistema se caracteriza por el engaño espiritual, la exaltación de lo humano sobre lo divino y el rechazo de los principios de Dios, lo que nos advierte sobre los peligros de construir sociedades sin la guía del Creador. Conclusión. El mensaje de Babel y Babilonia para hoy.
La historia de Babel y Babilonia no es solo un relato del pasado, sino un reflejo de los errores que la humanidad sigue cometiendo. Cada vez que el hombre busca unidad sin Dios, cuando establece reinos sin principios divinos o glorifica su propio poder, el resultado inevitable es la confusión y el colapso. El llamado de la Biblia es claro: buscar la verdadera unidad en Dios, vivir bajo su dirección y no repetir los errores de Babel y Babilonia. El proyecto de la Torre de Babel, ambición y orgullo. Los constructores de Babel querían edificar una torre que alcanzara los cielos, con el objetivo de hacerse un nombre y evitar la dispersión. Génesis 11:4 describe este propósito. Vamos, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo, así haremos un nombre para nosotros y no seremos dispersados por la faz de toda la tierra. Este esfuerzo representaba la determinación humana y su deseo de unidad, pero también la rebeldía contra Dios. La respuesta de Dios: confusión de lenguas y dispersión. Dios vio el peligro de esta ambición descontrolada y actuó para evitar una mayor arrogancia y desobediencia. Génesis 11, 5-7 dice: pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y dijo: si ahora, como un solo pueblo con un mismo idioma han comenzado a hacer esto, entonces nada de lo que intenten hacer les será imposible. Bajemos, pues, y confundamos su idioma, para que no se entiendan entre sí. Dios desbarató su unidad lingüística, causando caos y desconcierto entre ellos. Con la confusión de idiomas, los habitantes no pudieron continuar la construcción y se dispersaron por todo el mundo. El significado de la torre inconclusa. La Torre de Babel quedó sin terminar, convirtiéndose en un símbolo del límite de la ambición humana cuando no está alineada con la voluntad de Dios. La historia enseña que la unidad y el progreso deben seguir el propósito divino y no desafiarlo. Babel y Babilonia, la rebelión contra Dios a lo largo de la historia. Desde Nimrod hasta Babilonia, el deseo de construir imperios sin Dios ha sido una constante. El anticristo en Apocalipsis 13 y 17 parece estar vinculado a la misma mentalidad rebelde de Babel: promover una falsa unidad global que excluye a Dios. La Torre de Babel, el comienzo de la rebelión organizada. Después del diluvio, la humanidad tuvo la oportunidad de reiniciar su existencia conforme a los mandatos de Dios. Sin embargo, en lugar de dispersarse y poblar la tierra como Él ordenó, decidieron construir una torre que llegara hasta los cielos. Génesis 11:4 dice: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Este evento marcó el inicio de una civilización unificada en rebelión contra Dios, liderada por Nimrod. La intención era desafiar la autoridad divina, establecer un reino sin dependencia del Creador y crear su propia identidad como humanidad, sin seguir los planes de Dios. Dios intervino confundiendo su lenguaje y dispersándolos, evitando que su rebelión alcanzara niveles aún mayores. Babilonia, la ciudad de la idolatría y la oposición a Dios. La influencia de Babel no terminó con la dispersión. La ciudad evolucionó hasta convertirse en Babilonia, un imperio marcado por la idolatría, el orgullo y la persecución contra el pueblo de Dios. Bajo el reinado de Nabucodonosor, Babilonia alcanzó su esplendor y desafío total contra Dios. Se erigieron templos dedicados a deidades paganas, se implementaron sistemas de opresión contra los creyentes y se promovió una cultura de autosuficiencia y gloria humana. Daniel 4:30 muestra el orgullo de Nabucodonosor. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Esta arrogancia lo llevó a la humillación divina, recordando a toda la humanidad que ningún reino terrenal puede prevalecer contra el gobierno de Dios. Babilonia en la profecía, el sistema del anticristo. Babilonia no es solo un imperio del pasado. En el libro de Apocalipsis, se la describe como un sistema global que se levantará en los últimos tiempos, influenciando a naciones con sus riquezas, corrupción y oposición a Dios. Apocalipsis 17:5 la denomina Babilonia la Grande, identificándola como la madre de todas las abominaciones espirituales que han contaminado a la humanidad. Será el centro de la rebelión mundial antes del regreso de Cristo. Conclusión: la advertencia de Babel y Babilonia. La historia de Babel y Babilonia nos recuerda los peligros de desafiar a Dios. Cada vez que la humanidad intenta construir sociedades y sistemas sin considerar a su Creador, termina en caos y destrucción. El llamado es claro: buscar la verdadera unidad en Dios y no en la autosuficiencia humana. Solo bajo su dirección podremos evitar repetir los errores del pasado y prepararnos para lo que vendrá en el futuro. Si te ha gustado el video, asegúrate de suscribirte al canal, darle like
y activar la campanita. Hasta la próxima.